Luis Echavarría Uribe estudió artes plásticas en Bellas Artes y su deseo de convertirse en historietista lo llevó a Georgia, en Estados Unidos, para perfeccionar el arte de narrar con dibujos. Entre trazos, bocetos y tintas, ha autopublicado la mayor parte de su obra, donde se destacan El miembro fantasma, Vejámenes y Nada es privado, producciones que evidencian el dominio de las técnicas y la combinación de fantasía y realidad. Su más reciente trabajo, Liborina, es una novela gráfica que propone un viaje a la Colombia de 2040, donde 3 jóvenes se aventuran a descubrir un pueblo fantasma en medio de una reserva natural. Luis ha apoyado proyectos de investigación, publicado en medios como El Espectador y El Malpensante, y trabaja en Medellín por consolidar una comunidad de creadores de historietas. En este capítulo aparte, Pablo Pérez, periodista e historietista, cofundador de Altaís Comics, un espacio de investigación y divulgación del cómic colombiano, conversa con el dibujante, impresor e historietista Luis Echavarría Uribe. Luis, en vos hay un artista plástico, hay un dibujante, hay un impresor, hay un maestro y hay un divulgador. Entonces arranquemos por esa anécdota que me contabas de cuando terminas el colegio y te hacen la pregunta por el qué vas a hacer con tu vida o qué te gustaría hacer, y cómo esa respuesta que tú das te lleva por Bellas Artes, por Georgia en Estados Unidos, por la escuela de cómic. Arranquemos por ahí. ¿Cómo se forma un historietista? Pues desde que estaba pequeño quise hacer historietas. Yo me di cuenta, pues como que pues apenas vi que había un oficio detrás de eso, que hay una persona, unos dibujos, porque uno ve unos dibujos, uno ve pues como unos contenidos, pero uno no se da cuenta que hay personas detrás de eso. Apenas me fui consciente de que habían personas, yo dije como que yo quiero hacer eso también. Pero no tenía ni idea cómo hacerlo. Entonces súper perdido pues del colegio, y terminé estudiando diseño gráfico en la UPB un semestre, en la colegiatura un semestre. Después estuve estudiando biología 2 semestres, renuncié al dibujo, a todo lo que tenga que ver con gráfico, con arte. Yo dije pues como... Y luego en biología volví. Es como que en una clase nos ponían a dibujar en un laboratorio y era como que no pude escapar pues como de lo que era el dibujo para mí. A partir de ahí yo pues quedo así como no sé qué hacer. Pues o sea, 3 universidades distintas, 2 carreras, es como... fracasé en la vida, ¿qué hago? Y estuve pues como un tiempo, me di 6 meses y me fui para Estados Unidos y quería hacer como trabajar en algo. Yo dije, no, me voy a ir a un bote pesquero en Alaska o alguna cosa así. Terminé quedándome en Miami pues como con un familiar, con un tío, pues que siempre muy agradecido, pero era como lo más lejos de... Llegué lo más cerca, pero era lo más lejos de lo que yo me había imaginado. Y ahí otra vez como que me volví a reencontrar con la historieta, entonces como que ver tiendas y ver material y averiguar universidades, y yo dije, bueno, quiero hacer el proceso académico. Ahí estamos hablando de 2007, 2008, en el momento en el que estás haciendo ese tránsito después de que aprendiste una serie de métodos y herramientas que te permitían dibujar, expresarte visualmente, pero lo que buscas allá, por lo que me contabas, era sobre todo la capacidad, o en ese momento, la búsqueda por cómo narrar, cómo contar historias con el uso de esa imagen. Mi enfoque era, que es un enfoque erróneo pues para mí, que era dedicarme al dibujo. Yo pensaba como que los referentes que yo tenía eran una cosa pues como técnicamente súper elevados, y yo decía pues pero ¿cómo llego allá? O sea, la única manera de llegar allá es como si dibujo así, ¿cierto? Entonces yo siempre era como entrenándome en el dibujo pues, pero no en la narrativa, no en la historia, ¿cierto? No en contar historias ni cómo contar historias con el dibujo, era como solo que el dibujo fuera bonito, pues en mis estándares. Entonces ya sí, yo terminé la Bellas Artes 2006, el 2007 pues estuve aquí pues como trabajando pues como con unas exposiciones y aplicando a la universidad. 2008 ya empecé la universidad en Georgia, en Savannah, Georgia. Y la universidad se llama SCAD, Savannah College of Art and Design. Yo llegué pues con todos mis tropezones después de salir del colegio. Ya habían pasado 10 años de yo haberme graduado del colegio, entonces yo llegué a estudiar con gente 10 años menor que yo, y no sé, en ese momento se sentía un poco la diferencia, pues como personas de 17, 18 años, o sea, yo que tenía 28 años, yo ya como con un pensamiento enfocado hacia lo conceptual,
y tenía que volver como a la literalidad, pues como de la historieta. Entonces era como que yo estaba ahí, digamos que realizando un sueño que tenía, pero era como cuestionándome como que si es, no es, qué estoy haciendo acá. O sea, estaba creando un espacio en mi oficio como artista plástico en Medellín, pero solté todo para estar acá, lejos de todo el mundo. Entonces me costó como un poquitico entrar otra vez, solo hasta una clase que tuve que nos decían como de una clase de introducción, pues una clase como de las primeras. El proyecto final era hacer una historia de 6 páginas y publicarla. Y yo la hice todo tan, pero en el momento de publicarla y tenerla ya terminada en mis manos fue como que, wow, ya, sí. Todas las dudas que tenía se disiparon, era como que yo vine fue por esto. Era así como una conexión pues como súper tenaz como con el oficio y que siento que eso me define también como dentro de mi oficio porque pues yo le digo a la gente como yo dibujo y hago historietas y es lo que me gusta y me encanta y lo hago pues como no porque me paguen porque o sea esto no paga nada, sino que lo hago porque quiero, pero no es que yo sea así como estoy feliz y dichoso, extasiado dibujando, no llego a ese punto, pero cuando tengo el producto ya finalizado ya es como que hey, valió la pena, ¿cierto? Es como que por esto lo hice, ¿cierto? Ese esfuerzo fue por esto. Estuve pues allá haciendo la carrera, también fue una oportunidad pues como muy interesante como de encontrar en la autopublicación una forma de crecer en público, porque entonces yo empecé como a todas estas publicaciones y todas las cosas que hacía, las empezaba pues como a llevar a ferias, iba y alquila, pues uno paga por una mesa y está allá y ve una reacción inmediata con la gente, si gusta, si no gusta, qué se vende, qué no se vende, que le vuelvan a uno 3 pesos pues como por lo que invirtió en ir a ese lugar y pagar por la mesa. Entonces fue una cosa muy bacana, porque también son espacios que son de historieta independiente, publicación independiente, pero que uno alcanza a compartir con personas que uno nunca se hubiera imaginado conocer, ¿cierto? Así en esas ferias, a mí yo vi a Adrián Tominé solo en una feria y es como que, hey, qué más, mucho gusto, me encanta su trabajo, mira el mío, ¿cierto? Gillian Tamaki, o sea, un mundo de gente que es como que uno lee un libro y es como que ni se le pasa por la cabeza que va a conocer a esa gente y de un momento a otro están así como estamos vos y yo y uno puede entablar una conversación. Me atrevería a decir ahí entonces que ese segundo clic que te acaba de enganchar y amar y conectarte con este ejercicio de contar a través de la historieta, el primero pasa cuando es tu primer producto, tu primera autopublicación y luego tú vas a una comunidad o experimentas una comunidad que a diferencia de la de Medellín, donde por supuesto hay una historia de cómic que viene creciendo y que hoy por hoy es mucho más amplia y más dispuesta a la conversación, pero allá tienes tiendas, tienes autores, puedes recibir una retroalimentación de tu trabajo y eso es lo otro que te termina de alimentar ese interés por crear. Sí, esa parte pues como de la experiencia me pareció genial. Hay otra cosa y es como, o sea, yo hago una historieta solo y la autopublico como con unos referentes y cosas pues como que veo en el medio, pero ya uno ponerla en contraste como en esas ferias donde están otra cantidad pues grande de personas haciendo esto, o sea, todo el mundo está haciendo cosas súper buenas y es como, lo motiva a uno, ¿cierto? Es como que hey, esta persona hizo esto, entonces, y esa idea pues como yo la traía como que hay que generar acá como ciertas dinámicas para que eso, para motivar a la gente a que subamos el nivel, a que hagamos más cosas, a que nos interese esa parte. Para entrar ya de lleno, Luis, a Liborina, este cómic o novela gráfica, pues como lo llaman algunos, que fue publicado en septiembre del 2020, conectemos esa experiencia que nos desarrollaste con el proceso en el que inicia la construcción de esta historia y el aprender a relatar a través de imágenes, porque es en 2010 y finalizando tus estudios como historietista en Estados Unidos que nace la semilla de Liborina, de lo que ya hoy es un libro. ¿Cómo arranca ese momento? ¿Cuál es la idea inicial y cómo has venido trabajando durante los últimos 10 años?
para poder darle inicio en 2010 y finalización, publicación en 2020 a esta narración? No fue que todos los días durante 10 años se hizo un poquito, sino que hubo como algunos impulsos y unos, digamos que unos valles en los que no hubo trabajo. Sí, yo estaba pues ya pues como en ese proceso de autopublicar y de las publicaciones pequeñas, porque es algo que me interesa, y los cuentos cortos, y siento que es donde yo me siento más cómodo, pero nada, empecé con la idea de una historia más larga, porque tenía un trabajo que había hecho de 12 páginas, que se llama igual Liborina. ¿Qué pasa con la historia? Que yo, cuando empecé a hacer estas publicaciones pequeñas, es como que, bueno, ¿qué voy a contar? ¿Qué voy a decir? Y yo empiezo a hacer como una lista de cosas que me interesan, cosas que me llaman la atención, qué puede funcionar, qué no puede funcionar. Entonces voy manteniendo todo el tiempo una lista de historias, como simplemente es como si tuviera un banco de ideas, como en una libreta de bocetos, y tengo ahí, y bueno, listo, ya acabé una, entonces voy a seguir con esta, o ya acabé esta, y tengo estas 3 opciones. Y esta de Liborina, pues de un pueblo fantasma, de una cosa como relacionada como con lo rural colombiano, en especial pues como el noroccidente antioqueño, pues lo tenía ahí, ¿cierto? Como tenía también como presente un choque, digamos, cultural, porque hay una cosa pues como que me impacta mucho de Colombia y que uno tiene muy presente, es como que pues nosotros vivimos una realidad, pero es como es 180 grados a la realidad que vive otra parte del país. Entonces era como, bueno, contar un poco de ese país tan raro en el que vivimos, y un encuentro pues como entre esas dos situaciones. Y la idea, digamos que desde un principio estaba, o sea, mi forma y me corregís pues sí estoy como contando lo que no es, pero la forma mía de construir tenía la idea general, ¿cierto? O sea, yo tenía la idea general, no pisaba nada, tenía pues como crear la trama, y eso fue en 2010, ¿cierto? Entonces yo tenía esta parte ahí, pensaba, o sea, es muy curioso porque la idea en 10 años ha cambiado mucho, como no, lo voy a hacer de menos páginas, lo voy a hacer no, nunca dije más páginas, pero lo voy a hacer de menos páginas, siempre era como que voy a ahorrar el trabajo y voy a cortar este capítulo, voy a hacer esto de esta manera. Pero es curioso porque yo dije, voy a hacerlo 150 páginas. Sí. Cada 50 páginas es un capítulo distinto. Y era una cosa que en realidad, no sé, yo no es que me inventara una metodología, pero según la experiencia que había tenido hasta el momento, yo decía, para hacer una historia de largo alcance no me sirve lo que yo estoy haciendo, tengo que encontrar otra manera. Y no es que me inventé pues como la técnica Luis Echavarría para armar una historieta de 150 páginas, sino que empecé a coger cosas como que me podían servir. Entonces, dentro de esa metodología era la trama primero. Sí. Listo, tengo claro qué va a pasar. No sé cómo. Apuntes generales de la historia que te estás Tengo claro qué va a pasar, pero no sé específicamente cómo va a pasar. A partir de ahí empiezo a crear como un guión. Yo nunca trabajo con guión, o sea, mi proceso para contar historias es como una cosa híbrida en la cual yo escribo, dibujo, voy como montando una capa tras la otra entre texto e imagen, hasta que llego a un punto donde ya tengo un boceto definido y ya pues paso a lápiz y a finalizar, sí. En este caso yo lo que hice fue como, es una historia larga, yo tengo que tener una estructura, porque la otra manera es como muy libre para mí y me puedo perder en cualquier momento. Entonces empecé a hacer un guión, a definir más o menos qué creía que pasaba en cada página. Avanzaba, digamos, 20 páginas, paraba ahí. Entonces ya tenía ese guión, empezaba a bocetear página por página, que iban pues, o sea, a usar el guión de 20 páginas para los bocetos. Cuando terminaba de bocetear las 20 páginas, entonces empezaba con lápiz. ¿Sí? ¿Cómo boceteabas? ¿Cómo afrontabas ese bocetar? Lápiz, lapiceros, tú usas un montón de materiales para construir. Pero el boceto era lo que tuviera a la mano. O sea, para mí o sea, es que y siento que hay una cosa como con la idea mía de boceto, hay veces yo me encuentro con que la gente piensa en boceto y es como, el boceto es el dibujo a lápiz terminado. No, para mí el boceto es un mamarracho que dice qué pasa ahí, ¿cierto? Y que dispone los elementos de la página. Sí. Son las viñetas, o sea, la composición de cada viñeta, la composición de las viñetas juntas dentro de una página, los espacios para los globos, que también es una cosa que hay veces mucha gente cae en el error de que no piensa en el diálogo, entonces hace unas composiciones que ya después le tiene que acomodar un globo y es así, pues como todo exprimido. Sobre el rostro o mal ubicado en la pared.
Esa parte es hasta los bocetos, ¿cierto? Yo lo hago lápiz, lapicero, lo que tenga a la mano. O sea, a mí en realidad eso no me importa cómo, o sea, es un material para mí, no es para nadie más, ni de archivo, ni nada, o sea, simplemente nada, resolver unos problemas. Cuando tengo esos problemas resueltos, paso al lápiz. El lápiz ya así es como, bueno, entonces cómo me imagino yo que va a ser finalmente, entonces, bueno, tengo que escoger el papel, tengo que escoger los materiales, los formatos, pues el formato ya estaba escogido pues también, porque esa parte también en los bocetos, pues de nada vale uno bocetar en un formato que no es el que vas a usar finalmente. Y entonces paso de los bocetos al lápiz, pero hasta ahí paraba, ¿cierto? No fue sino hasta que terminé toda la historia que empecé a entintar. O sea, yo no trabajo como que, sí, no, lo tengo a lápiz y ya quiero ver la hoja terminada. A mí en realidad no tenía pues como esa ansiedad, a mí es como terminar la historia, pero el lápiz era como, yo sabía que tenía que ir ahí con calma, de todo. Y bueno, ya después lo que pasa es que tiene ese proceso tiene como 3 impulsos. Uno es terminando la carrera en Estados Unidos, otro es en el 2016 que me gané una beca de novela gráfica. O sea, desde el 2011 o 12 no pasó nada, absolutamente, o sea, eso quedó enterrado, pues como casi se pierde pues como del todo, aunque yo pensaba de vez en cuando como hacer algo con eso. Y pasa la beca, yo no lo alcanzo a terminar, o sea, yo pensaba en la beca pues como, listo, lo voy a quitar páginas, lo voy a recortar, lo voy a resumir, a mí ya esta historia no me importa, entonces como tratar de resolver eso. Pero antes de empezar la historia es como que sí, ya no me importa, lo voy a hacer como de menos páginas, pero cuando me sumerjo otra vez en la historia es como que no, esto necesita un poquito más, necesita un poquito más, necesita un poquito más. Y no alcancé a terminar. Entonces eso queda ahí también otra vez como parado, pues porque yo tengo que hacer otras cosas para sobrevivir, pues para vivir, para pagar las cuentas. Y no es sino hasta finales del 2018 que me contacta Planeta, que es la editorial, con y Cristian Muñoz, pues que es como el encargado el editor de historieta en Planeta, Colombia. Tenía una propuesta que había mandado para una residencia en Angoulême y Liborina, como, pues, a ver qué pasa. Y les gustó y dijeron que querían seguir adelante, que lo imprimiéramos, y yo, bueno, listo, de pronto este es el último impulso que necesito para terminar la historia. Y tal cual así fue, o sea, pues ya finales 2018, 2019 y principios del 2020 yo estaba pues como clavado ya terminando esto. Ahora sí entintando, haciendo el último proceso de esa historia. Cuando Planeta todavía no lo había terminado el lápiz, o sea, cuando en el 2018 me llamaron era como que me faltaba el último capítulo. Entonces como que esos 3 capítulos que había hablado pues son capítulos imaginarios pues como en la narrativa que yo planteo, porque ahí en ningún momento están como capítulos, ¿cierto? Y ahí sí, llegó entonces terminar el último a lápiz y entintar todo. Y también una parte que me demora es los textos, porque yo hago los textos todos a mano. Entonces era texto a mano, entintar y colorear. Y hablemos ya ahí con esa gran construcción como del detalle de cómo narrar. En esos 10 años de trabajo en el que compaginas la formación y ya el ejercicio práctico, ¿qué experiencias, qué conclusiones llegan sobre lo que se necesita para narrar, para ser historietista, para hacer un cómic en ese lenguaje? ¿Qué aprendió de esas búsquedas Luis para poder narrar efectivamente y concretarlo finalmente en Liborina, como ejemplo? Sí, ahí hay una cosa pues como que peleo mucho con ella, y es como que pues yo he visto que cuando uno tiene una idea, el mejor momento para ejecutarlo es ahí. Sí. Entonces, como 10 años de un libro es como todo el tiempo es atormentándome el tiempo que ha pasado. Es como que esto ya tiene tanto remojo que está podrido, ¿cierto? O sea, lleva tanto remojo de esta historia que ya se dañó, se pudrió, ya no sirve. Pero también pues pensar como en la historieta como un medio líquido, y es nunca está lista sino hasta el momento en que uno manda a imprimir. O sea, yo le puedo hacer los cambios que quiera al trabajo hasta el último segundo antes de mandar a imprimir. Entonces, con eso en mente, yo creo que el dibujo cambió. O sea, el dibujo mío del 2010 no es el mismo dibujo del 2020. Pero, digamos que la escritura también cambió. Y en la escritura siento que pude haber madurado y pude haber mejorado cosas. Entonces era una oportunidad como de revisar los diálogos, revisar el guión, revisar cómo cuento la historia, ¿cierto? También como en
en la experiencia de hacer. Que hay una cosa muy importante con el oficio, es como que uno hace y hace y se puede llegar como con un bloqueo, pues como contra una pared, y es como que esto no me sale, esto no me funciona, esto no está bien. Pero también es como darles la oportunidad como que no está bien, pero no lo puedo corregir acá, no soy capaz de corregirlo acá, lo dejo ir y de pronto en un trabajo más adelante voy a comprender qué fue lo que no fui capaz de corregir y mejorarlo en otro trabajo, ¿cierto? Entonces como es un crecimiento no de que un dibujo, pues como de enfocarme en un dibujo, ¿cierto? Porque eso lo que pasa es que uno borra y borra y vuelve y borra y lo que destruye es el papel y no avanza a ninguna parte, sino como dejarlo pasar y luego como crecer paralelamente en otros trabajos. Entonces yo pienso que con este tuve la oportunidad como de crecer el trabajo y al final mejorar pues como el planteamiento que tenía inicialmente. Entonces sí, no era el mismo dibujante, tiene los mismos trazos, no sé si la gente lo note o no, pues como cuándo cambia y cuáles son los tiempos, pero sí me ayudó pues como en esa parte, siento como que me dio un poquito más de tranquilidad, como de listo, hice la historia lo mejor que pude, ¿cierto? Con las herramientas que tenía, que eran mejores 10 años después a cuando lo había empezado. Y desde los intereses, ya que tocas a la gente, que esa gente son los lectores, sí, que al final entablan su propia relación e interpretaciones de esta obra. En ese recorrido de 10 años, tú me has contado que te interesa contar historias cercanas, de lo que conoces, de la Colombia que has experimentado. Eso está presente en Liborina. Hay temas como el conflicto, diferentes violencias, el lenguaje, cómo mutaron también esos intereses en el autor, escritor, dibujante. ¿Tú qué querías contar aquí? Porque inicialmente hablábamos también de que tu interés pasa por las aventuras. Milton Caniff, por ejemplo, es uno de tus grandes referentes. ¿Qué hay de esos grandes intereses y temas que tratas de poner en Liborina desde tu interés particular? Sí, ahí es como un tema complejo porque el libro se ha prestado como para unas lecturas que no era inicialmente pues como mi objetivo. Yo no estoy tratando de hacer como un comentario como ni académico, ni una reflexión ética, ni nada. Yo estoy contando una historia de aventura, ¿sí? Lo que estoy haciendo es como cogiendo unos elementos que siento que son cercanos, porque yo ni siquiera, pues, o sea, yo no puedo decir que soy víctima de la violencia, ¿cierto? Pues soy tan víctima como pues, la mayoría de la gente que pues vivimos en este país y tenemos pues como una relación difícil pues como sociedad, pero hasta ahí, o sea, pues no soy víctima de la violencia. Entonces, tenía unos intereses como, pues a mí de pronto en la publicación, en el trabajo que yo hago, me gusta resolver inquietudes, ¿sí? Entonces es como, ¿qué pasa si yo cuento esta historia de humor? ¿Sí? ¿Qué pasa si cuento esta historia de otro género? Absurdo, ficción, pornografía, y era como, yo quiero ensayar aventura, o sea, aventura fue como mi primera fuente de, pues como de historietas, y es como, bueno, yo quiero contar mi versión de aventura, pues como de algo cercano, ¿cierto? Y pues yo no sé, yo creo que tuve la fortuna ahí en eso, que yo pues crecí leyendo superhéroes, pues digamos que mis primeras lecturas en historieta eran de superhéroes, pero a mí nunca me interesó contar eso, o sea, me parecía muy entretenido, pero como que inconscientemente es como que eso es entretenido, pero no se relaciona con absolutamente nada de lo que soy como persona, ni la vida que llevo. Entonces esto era una parte como, bueno, ahí me interesan las historias de aventura, pero cómo contarla que se sienta que es algo de acá, ¿cierto? Entonces también era como o sea, fuera de los contenidos, era como algo como un reto que tenía, ¿cierto? Como una cosa como que quería transmitir. No sé, y lo que hablabas pues como de las lecturas que se hacen y sobre el tema que hay, pues recientemente salió un artículo que habla sobre pues como la memoria del conflicto, que me pareció pues como pues me pareció una lectura muy profunda de una aventura que yo quise contar. Esas lecturas
esos ejercicios de formación, de creación, también te llevan a un interés particular y es por crear una suerte de comunidad, un espacio amable desde el cual, desde tus intereses, también permitas espacios de conversación alrededor del cómic y aparece un poco La Bruja como espacio de impresión, que es este taller donde desde una impresora risográfica estás acompañando procesos, pero aparece también un taller que es La Chimenea, donde abres la discusión para que autores de la ciudad, por búsqueda e iniciativa propia, también puedan encontrar espacios más cercanos para encontrar esas herramientas y esos métodos que vos buscaste en la geografía de este continente, ¿cierto? ¿Cuál es el interés que le nace ahí como divulgador, como maestro entre comillas, porque sé que no te gusta mucho ese título, de crear un espacio en el que hay gente de la ciudad que viene a hablar de cómo hacer cómic y está produciendo? Por una parte, compartir mi experiencia y como transmitirla a personas que están interesadas. Y por otra parte también, después de tener la experiencia académica, pues en realidad uno lo que se da cuenta es como que no hay que tener una experiencia académica. ¿Sí? O sea, no, yo lo que fui a hacer es como que una necesidad que yo sentía. Si hubiera tenido un poco más de foco y un poco más de, no sé, de mejor lectura de mi situación, era como yo pude haber hecho esto por mis propios medios, aunque hubiera sido pues mucho más difícil. Entonces, pero sí lo que vi que se necesitaba, que era fundamental, es como un sentido de comunidad. Es como tener a alguien con quien compartir, es como que, hey, mira, ve, yo hago esto, léelo, ¿vos qué pensás? ¿Sí? Y vos me decís, ese señor está muy feo, y es como, no, es una señora, ¿cierto? Entonces como que no hay una torpeza en la lectura que yo empiezo a pensar como que, pero ¿qué pasó? O sea, Pablo, ¿por qué está leyendo eso si yo lo que traté de decir fue otra cosa? O no soy capaz de leer esta jerga, o no soy capaz de leer este acento, o este globo está muy pequeño, ¿cierto? Cosas tanto formales como conceptuales, como de técnica, como de todo, ¿cierto? Entonces uno necesita comunidad para hacer eso, ¿cierto? Esa comunidad puede estar en la academia o esa comunidad puede estar en la calle, pues, por decir, fuera de la academia. Entonces empecé como a plantear ese híbrido que se llama La Chimenea. Entonces yo lo planteé como un taller, tenía una parte académica, pero en realidad mi interés principal era como que poner a la gente a hablar de esto. Y es como que listo, vamos a hacer un ejercicio. Yo les explico les explico el lenguaje de la historieta, paso a paso, desde un principio, una introducción, voy por todos los elementos. Cada que explicaba una cosa, entonces ponemos un ejercicio y ese ejercicio lo llevamos y lo compartimos y decimos, bueno, léalo a alguien más, porque la persona que lo lee sabe qué está pasando, pero la persona que no lo ha hecho, la persona que lo hace sabe qué está pasando, entonces para leerlo, pues es una obviedad, ¿cierto? Que es una cosa que pasa con la narrativa y contando historias, es como que uno cree que lo que uno está pensando es completamente lógico y racional, pero cuando uno lo expresa, a veces se encuentra como que la gente no entiende nada de lo que uno está diciendo, con lo que uno está tratando de expresar. Entonces es más eso, es como confrontar la lectura, ¿cierto? Entonces, listo, vamos a hacer unos ejercicios, léalo a otra persona, léalo en voz alta, ¿usted qué opina? ¿Qué leyó? ¿Qué entendió? Pues entonces ahí empieza como que las historias empiezan a coger 1000 ramificaciones distintas de lo que el autor o la autora quería decir. Entonces empieza a dar como razón de, bueno, hay que corregir esto, hay que tener en cuenta esto, hay que tener cosas como que son supremamente básicas, pero que uno las ve, pero no soy capaz de identificarlas. Entonces, bueno, eso por ahí por parte de La Chimenea. Y otro objetivo que tenía ahí era publicación. O sea, me interesaba que la gente saliera con publicación, como compartir esa experiencia que yo tuve, como que yo hice mi primera autopublicación, y que la gente también lo hiciera. Y tratar de elevar el nivel de que una autopublicación pues no necesariamente tiene que ser una fotocopia doblada, ¿sí? Grapada. O sea, puede meterle un poquito más de cariño a la producción, pensando ya en esa parte pues que traía yo no de Estados Unidos, sino de Bellas Artes, y es que el objeto como tal tiene también mucho carácter para comunicar desde antes de abrir la publicación, desde antes de abrir la historia, el objeto ya puede dar pues como una idea de qué es. Eso pues viene de la parte de Bellas Artes. Entonces quería eso y pasar de que uno no veía publicaciones en Medellín las veía muy de vez en cuando, a cuando empecé a hacer La Chimenea, que listo, salieron 8 publicaciones nuevas este año, el año siguiente salieron 10, ¿cierto? El año siguiente también. Y en un momento dado yo ya tenía pues como un catálogo de publicaciones de la gente que había participado en La Chimenea, de cosas por lo general muy, muy buenas y de muy buena calidad.
Entonces digamos que eso también ha sido como de mi oficio, una de las cosas que me ha dado más orgullo es como poder transmitir un conocimiento a la gente, poder compartir y verlo en resultados pues como ya publicados. Y ya por el lado de La Bruja, pues eso es un poco después, que es con Andrés Smith y Jimena Escobar, que son como allegados míos por parte del Faire, que era otro proyecto pues en el que yo pues hacía parte, pero que ya no siento que no tengo tiempo para nada, entonces me tocó como retirarme de eso, pero por ahí salió La Bruja. Y La Bruja era simplemente, nos reunimos unas personas que nos interesan pues como los productos gráficos, especialmente a mí me interesa la autopublicación y la historieta, y es como que bueno, traer una técnica a Medellín de impresión que pueda ser una opción, porque es que aquí solamente hay impresión digital y litografía, ¿cierto? Pues, o la impresión offset. Y la risografía puede ocupar un espacio ahí en la mitad para uno hacer tirajes de un volumen intermedio, que tiene unas limitantes, tiene unas texturas, pero pues es lo que se ve acá en el espacio. Pero me parece que funciona muy bien. Y tener casi como que una mini imprenta para poder trabajar como con esos proyectos que nos interesan, y también pues próximamente tendremos pues como una, digamos, una salida un poco más editorial. O sea, nosotros hasta el momento no somos una editorial, pero sí queremos como transitar un poquito por ese camino, y tenemos unos proyectos pues que van por ese lado, y especialmente tengo unos cercanos pues que son en historieta. Entonces ya entraría también como en otro trabajo que también lo he hecho de manera autodidacta, que es editar. Yo quisiera que hiciéramos un ejercicio pequeño, entendiendo que también esto con seguridad lo va a ver un gran público que muy probablemente no está familiarizado con eso del cómic y que haya de pronto escuchado por ahí también en televisión, en medios, la novela gráfica de esto. Desde este ejercicio que haces también de abrir espacios, contarle a ese público que está por ahí desprevenido, que quizá nos está escuchando, hablemosle de esas 3 palabras que son muy comunes en este lenguaje, y cómo se las explicarías a una persona que de plano no tiene nada que ver con eso, que no tiene idea, que son, por ejemplo, fanzine, cómic y novela gráfica. Una persona que está por ahí en ese ánimo también de seguir abriendo espacios y nuevos lectores. Por ejemplo, la novela gráfica y el cómic, casualmente, hablan más un poco del contenido que del formato. La novela gráfica habla un poco del formato también, pero el fanzine se refiere al formato, o sea, no es, y tiene pues un origen, la palabra tiene un origen que en realidad de la forma en que es usada es cómodamente se quedó esa palabra, pues porque yo pienso que no tiene tanto sentido. ¿Qué pasa? Que viene de la palabra de fanático en inglés, fanatic, fan, recortada, y magazine, ¿cierto? Que es el zine. Entonces es como publicación de fanático. ¿Qué pasa con esto? Que eso viene de una, pues desde la cultura popular, viene como del boom de los pulps. ¿Sí? Los pulps eran unas publicaciones también norteamericanas que eran en un papel barato, y por eso se llaman pues como... Mostremos uno de esos de ejemplo. ¿Cuál de esos podría ser ejemplo de ese tipo fanzine? de... Sí. Pues una publicación sencilla, pues, sí, grapada. Sí. Pero ni siquiera es historieta, por ejemplo, sí. ¿Cierto? Entonces esa es la cosa. Y de ahí se empezaron a generar escritos de esas publicaciones de ciencia ficción de fanáticos, o sea, personas que cogieron las mismas historias y le hacían su versión, ¿sí? Entonces, por decir algo, ¿qué sería un fanzine hoy? Si yo cojo, no sé, por poner un ejemplo pues como súper común, ¿cierto? Un libro de García Márquez, y yo voy a decir, bueno, hey, este personaje de García Márquez me gustó mucho, yo siento que este man no le dio protagonismo suficiente en su historia, y yo voy a contar mi propia historia de lo que hace este personaje, y la voy a publicar. Eso sería un fanzine. Ahora, eso dentro de la ciencia ficción y fue como partió, pero el fanzine se vuelve también como de los fanáticos de ciertos géneros. Entonces, por ejemplo, el más popular, el más conocido es cuando entra el punk a finales de los 70, a principios de los 80, y la gente empieza a hacer publicaciones sobre la música y sobre el estilo de vida alrededor de la música con una estética muy particular. Entonces, esa estética particular de los punkeros le dio como lo que era pues como digamos la forma, lo que nosotros conocemos hoy como fanzine. Sí. La novela gráfica se refiere más al formato,
también es un término acuñado como raro porque fue una cosa como atendiendo más a una necesidad comercial de poder coger estas publicaciones y llevarlas a una librería. Esto no tiene ICBN, esto no tiene nada, es una cosa autopublicada, pero hay unas compañías que lo trabajan comercialmente en un volumen muy alto. Entonces, ¿cómo lo llevan a una librería? Entonces empiezan como a recopilar ejemplares, pues como ejemplares en serie y lo llaman una novela gráfica, pues para poderlo vender. ¿Qué pasa también? Que por ejemplo como Will Eisner, como Maus, por ejemplo, que también hizo un trabajo seriado, pero creó un trabajo cerrado, Art Spiegelman pues con Maus, y no tenía dónde ponerlo, o sea, no tenía dónde ponerlo en una librería. Entonces el término de novela gráfica es como permitir que estos libros que son autocontenidos o estas historietas que son largas, autocontenidas, pues tuvieran un espacio. Entonces ya se quedó ahí. ¿Qué pasa con la novela gráfica? Pues que la novela es un género, ¿cierto?, de la literatura y pues está describiendo todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si es una tragedia? ¿Qué pasa si es un documental? ¿Qué pasa si es una comedia? ¿Cierto? No sé, ¿qué pasa si es una crónica? Pues porque pues lo que yo digo, o sea, la historieta es un medio que cabe todo, ¿sí? Entonces, por alguna razón alguien acuña un término y ese término se quedó para toda la vida. Y por último el cómic, que yo pues personalmente prefiero decirle historieta, pues como por lo que voy a decir a continuación, es que el cómic ya viene con, de esos, ese sí viene con todos los lastres posibles de, pues primero de la cultura norteamericana, que yo tengo pues muchas influencias de la cultura norteamericana, pero pues el cómic, pues en español es cómico, ¿cierto? Es charro, y no tiene que ser así, ¿cierto? Luego, digamos que después de que la cultura norteamericana conociera las tiras y la historieta como cómicas, luego entra la aventura y la ciencia ficción y los superhéroes, entonces ya el cómic tiene el lastre de que es solo superhéroes, o sea, uno cree que en otras partes pues de más cultura y conocen y saben que esto es un medio súper amplio, pero no, también, o sea, para el público en general el cómic es de aventuras de superhéroes, ¿cierto? Esa cosa súper chillona que uno ve en publicaciones y que es una gente pues como intrusa y con unos colores súper brillantes. Entonces pienso yo, y fuera de eso pues como de acuñar el término en inglés, pues yo pienso como, pues porque no, ojalá uno pudiera tener un término que definiera pues qué es lo que uno hace, ¿sí? Y pues pongo otros ejemplos que por ejemplo me parecen muy bonitos, en muchas partes del mundo tienen su propio término, o sea, todo el mundo entiende que es cómic, pues por lo general, pero por ejemplo en Japón es manga, ¿sí? En Francia es los BD, sí, bande de cine. En España son los tebeos, que vienen de también un término acuñado a una publicación anterior. En Italia, que es mi favorito, es el fumetti, que el fumetti habla del humo, que cuando la historieta pasó de ser ilustración a una secuencia donde habían textos e imágenes, ese vapor, pues como ese vaho de la gente, lo llamaban el humo, el fumetti. Entonces cuando esas primeras ilustraciones, como esas protohistorietas, las llamaron fumetti por eso, y me parece un término súper bonito, que ahí pues sale el término de la chimenea, pues que fue el taller que yo pues construí. Y otro que me parece muy bonito es el portugués, que es, o el brasilero, que son los cuadriños, que hace referencia pues como al formato de las viñetas. Entonces, no sé, ya a mí, con esos términos súper lindos pues como alrededor del mundo, es como decirle cómic, pues como con esa historia que tiene pues, que no es mala, pero es una historia que no es nuestra, pues yo preferiría decirle historieta. Luis, vos y yo que estamos inmersos en este mundo de hacer historieta, usar el lenguaje del cómic, pues sabemos que este no es un lenguaje nuevo, en realidad, que hay varias ideas de cuánto tiempo, pero en la generalizada es un lenguaje que habita el espacio de los narrativos desde hace unos 150 años. Eso para decir que en estos primeros 20 años de este siglo, en Colombia, en Bogotá y en Medellín, Barranquilla, Manizales, empieza a haber una suerte de
estallido de autores que vienen explorando cada vez más temas, que tratan la memoria histórica, que hablan con la ficción, que hablan desde la ciencia ficción, desde la fantasía. Por ejemplo, en Medellín hay un gran como explosión de autores que están explorando un montón de narrativas que desde la ciudad cuentan lo que somos, ¿cierto? Eso es muy agradable y muy chévere porque estamos viendo cada vez más lecturas y podemos estar construyendo comunidad en la que nos leemos constantemente. ¿Vos cómo ves desde tu mirada no solo de autor, de dibujante, de impresor también, esta gran apertura al lenguaje? Porque muchos lectores escuchan uno en la calle y dice, ¿qué es eso de la novela gráfica? ¿Cómo así que cómic? ¿Qué es lo que está pasando? Si hay autores aquí, podemos por fortuna decir que sí. ¿Cómo ves vos este nuevo espacio de discusión desde la narrativa gráfica? No, pues en realidad pues es muy gratificante. O sea, cuando yo me fui del país, o sea, por ejemplo la Librería Nacional no tenía sección de historietas. O sea, no existían. A mí me tocaba pues como cuando yo compraba era cazarlos pues como en lugares pues como súper aparte. Y hoy en día hay una sección amplia, generosa, de diferentes, pues que no, digamos que no, pues es amplio también en los géneros, ¿cierto? No es como una oferta pues como gigantesca ni súper amplia como pueden haber en otros países, pero pues por lo menos hay. Y con respecto pues a lo que está pasando en el país, pues nada, no, pues a mí me parece súper valioso. O sea, como les decía ahorita, me interesa ayudar a que pasen cosas, me interesa como batir un poco ahí y generar dinámicas que pasen. Pero ya por otros lados pasan también, o sea, no es una cosa como que está pasando porque yo lo hago, no, o sea, está pasando mil cosas que es como simultáneo. Dentro de eso, pues a ver, entender como que el lenguaje de la historieta es supremamente amplio, o sea, porque hay veces se habla como que no, es que el cómic o la historieta o la novela gráfica es un género. Es como no, o sea, eso no es un género, es un medio, ¿sí? Es como decir el cine, la televisión, la literatura. Es como se cuenta una historia a través de imágenes y texto. Y es más, el texto hay veces no puede ni siquiera puede no aparecer en la historia, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya una escritura detrás de las imágenes. Entonces es como, sí, es una cosa muy tenaz porque es un medio que pues ha cargado un lastre digamos, de connotación negativa toda la vida, desde el principio. Es como, es basura, es para niños, es embrutecedor, y bueno, y ese lastre es también muy particular porque hay veces uno ve como iniciativas desde afuera, como para aprovechar esto que está pasando, pero es como que no entienden que es un lastre, sino que lo promocionan como si fuera algo mejor. Entonces ahí en ese sentido yo pienso que por ejemplo las adaptaciones, me parece muy tenaz eso porque es como, cogen un escritor y cogen uno o más ilustradores o ilustradoras que no hacen historieta por lo general y es como que listo, usted escribe bien, usted dibuja bien, tengan un hijo, ¿sí? Y es como, eso no funciona así. O sea, si desde la escritura y si desde la gráfica no entienden cómo contar una historia visualmente, se está desperdiciando ahí una oportunidad. Entonces, siento como desde que todo lo que está pasando y la amplitud que tiene la historieta, es como siempre va a haber personas como tratando, y inclusive pues nosotros como autores pues nos aprovechamos de que si hay más interés, pues o sea, están pasando más cosas. Pero también es como contratar a alguien que no es una persona adecuada para un trabajo, pues es de nada, ¿cierto? Si es ilustraciones, pues perfecto, pero si no es historieta, pues ahí está pasando algo. Entonces hay como una de esos lastres y esas connotaciones, es como que se coge la superficialidad, pero no le están metiendo pues como a la estructura, por decir algo, ¿sí? Como a esa parte pues como básica. Pero igual se está haciendo bulla, se está generando productos, se está generando eventos, charlas. Entonces, en ese sentido, pues súper bien. O sea, las editoriales también están cargando como con ciertas, digamos, editoriales grandes están cargando con, no sé, eventos en ferias de libros,
dándole un poquitico más de visibilidad, y esa visibilidad a todos nos sirve, ¿cierto? Y bueno, y hay gente que está haciendo la fotocopia, que ve que alguien dibuja y es como yo también puedo hacer esto y lo motiva a hacerlo, ¿cierto? Ya no hay unos referentes como lejanos que están en la porra como me tocó a mí, que yo es como que yo no sé cómo hacer esto, no sé cómo llegar allá, no sé cómo dar ese salto, pero entonces ya hay unas cosas como, hay unas conversaciones, hay nuevas generaciones, que hay unas dinámicas distintas y está pasando de todo en este momento que me parece genial, o sea, yo no frenaría a nadie pues, que quiera hacer historieta porque lo hace bien, lo hace mal, no sé, o sea, a mí yo no soy juez de eso. Me refiero pues como a algunas editoriales que han tratado como de tomar esa ola y siento que han desperdiciado oportunidades, pues es más que todo. Y también pues hay una cosa que sí me parece como no tan bueno y es como esos lastres de los que hablaba. Y es como, listo, hay un libro, vamos a hacerlo en historieta para que sea más fácil de leer. Que es un error justamente por lo que dices, porque el cómic, en tanto medio y lenguaje, es un espacio muy rico de producción. Y es como si, cuando se dice, tomemos esta novela de este autor que ha sido muy exitoso y llevémosla al cine, y se dan esos traspiés en los que, por el afán comercial, se construye una historia que no explota las capacidades del audiovisual para contar esa historia, ni se hace una buena traducción de eso a un lenguaje que es distinto. Ese es como el peligro que tú nos adviertes ahí. Tal cual, o sea, no es que sea algo imposible, no es que no se pueda hacer, o sea, no es que no funcione, pero tiene unos riesgos. Y empieza como regular, si la idea es como que los niños no leen, entonces hagámosle este libro para que lo lean los niños, que es más fácil de leer, sí. ¿Cierto? Entonces es como que hey, estás generando movimiento, estás generando algo, pero también nos estás empantanando, ¿cierto? Estás como empantanando. Pues, está generando en el lector una idea contraria a toda la gran expresividad narrativa. Pero de pronto mucha gente puede llegar y entrar por ahí porque tiene un alcance distinto y es como que, uy, yo vi esto, pero ve, ahora está esto, y voy a una feria y es como que, pero mira, hay más gente haciendo. Y es como que, ve, pero hay gente que está haciendo esto y parece una fotocopia o cualquier cosa, ¿cierto? Es como ese tipo de cosas yo pienso que generan dinámicas que valen mucho la pena y que me alegra mucho que estén pasando. Obviamente pues ya uno como autor y como lector pues tendrá sus críticas y su visión pues como de las cosas, pero en general, o sea, a mí me gusta que estén pasando cosas y que haya una mejor dinámica con respecto a esto. Falta mucho, o sea, falta que pasen muchas cosas más, falta que salga más gente, que salga más libro, que salgan más autopublicaciones, que la gente sea un poquito más profesional. Y que ojalá en algún momento haya un mercado como saludable que permita que la gente que quiera dedicarse a esto lo pueda hacer tranquilamente sin tener que pensar en conseguir otro trabajo o alguna otra actividad pues como pagar las cuentas. Luis, estos espacios siempre se antojan cortos, agradecerte pues por abrirnos tu espacio, tu experiencia e invitar desde este espacio que es La Bruja y La Chimenea a que los que nos estén viendo se acerquen a las librerías y ferias del libro de la ciudad y pregunten por el fanzine, pregunten por cómics, pregunten por novelas gráficas y nos sigamos leyendo y contando historias desde este lenguaje de la imagen.